Hola. Va, ¿vos sabés jugar chinchón? Sí. Vamos al chinchón por la apuesta después. ¿Chinchón? ¿Sabes jugar chinchón, Mónica? Somos 3. Acá somos como 13, En serio, Sabrina. siempre que voy a la casa jugamos. Buenas tardes. Nunca. Hola. Nunca pasa. Juega al chinchón yo. Hola. Hola. Seguimos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Muy bien, acá, pasadas de nieve. ¿Dónde estás vos? En Villa Langostura. Ah, Sí, se suspendieron las clases. o sea que internet ahí va a estar tirada de los pelos, ¿no? Sí, hay que ver. Esperemos que no se corte la luz, porque en varios barrios se está cortando. Así que bueno, esperemos que aguante. Bueno, ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Sí, acá hay viento también, así que Buenísimo. también probablemente nos vayamos cayendo, subiendo, cayendo y subiendo. Y acá también en Villa Langostura, así que vamos a esperar que funcione bien. Nunca Muy les preguntamos bien. de dónde eran. No, pero en el foro. ¿Quiénes querían? Hola, Hola, Lorena. buenas tardes. Hola, Lore. Ya. Hay muchas chicas preguntando en la plataforma por el link. Ahí está el link, solo que igual no tengo muchos yo. Tengo 3. Ale ya lo encontró. Bueno. Me lo pasó ayer. Yo pregunté, pero ya lo encontré. Leila y estaba. Ornella. Re bajito. ¿Leila y Ornella están? No. No, les voy a contestar entonces. Porque yo lo puse hace un ratito y me decía Judy que hay que fijarse que si no le avisás, demora 15 minutos más o menos. Encargar. Claro, y yo no le dije, sé más rápido, plataforma. Te da como unos minutitos para editar, y si no le tildas eso, tarda ese tiempo. No lo suben. Bueno, ¿cómo le fue con la tarea? Walter, que era el que estaba tan atemorizado el otro día. Ah, Ale ya está. Así que te mando de nuevo. Nadie dice nada. ¿Alguien? ¡Hola, gordo! Qué bonito. Yo la hice, pero van a pensar que les copié, pero les juro que no había visto el ejemplo y había tomado lo mismo. Pero profe no me va a creer. Igual, si No quieren, me va a creer lo que me empezamos con el pasó. ejemplo. El ejemplo ese tiene algunos errores que yo estuve notando después de Ah, cargarlo. Si quieren, trabajamos ese como para nada, para ver algunas cosas y ponernos hacer una entrada en calor. Y después pasamos a los de ustedes. Porque yo les cuento que esta coformación se viene haciendo hace 2 años, Judy. Sí. 2 años. Y yo me sumé este año a esta propuesta, y esta parte, justo estas últimas partes, son las que yo estoy en la misma situación que ustedes, más o menos. Les llevo una ventaja, que es que ya hicimos esta coformación, una cohorte anterior, y además hice estos ejercicios, pero sigo haciendo ejercitaciones sobre lo mismo, digamos. Así que como ese es un ejemplo que armé yo, está bueno que lo agarremos y lo podamos analizar, desmenuzar. No sean condescendientes. Si tienen algo que criticar,
Y no sé si quieren ir viéndolo o quieren que lo comparta. No se puede hablar con la boca llena, ahí el cuadradito de Loana Vallejos, por favor. Eso estaba por escribir, que estamos con Edu, pero estamos a las corridas y almorzando, así que si nos ven un fideo por acá, no se asusten. No hay problema. ¿Quieren que lo comparta y lo vamos viendo o lo vamos charlando nomás? Rocío, te voy a silenciar. Proyectalo, Ceci. Bueno, faltaba una que dijera y ya está. Y pongo el formulario de asistencia. No se copen un segundito que le falta. Ahora sí. Para que lo abro. Tengo acá. Ya están cargadas las constancias, acaban de avisar. Recién. Bueno. ¿Pudieron ver el recursero? ¿Alguien estuvo chusmeando el recursero? Están re participativas hoy, participatives. ¿No? ¿Nadie estuvo mirando eso? Sí, yo estuve chusmeando, bajé textos, no pude leer, confieso algunos ya los había leído, los he leído en mi trayectoria, pero no me puse en detalle a mirar, y eso de hecho no pude hacer la tarea porque estuve en cama hasta ayer, así que me sumo así como quien opinaré. Bueno, Acá, pero acá eso, ya que lo decís, porque si a muchos les pasó lo mismo, no importa, no se inhiban porque no lo hicieron, sino construyamos esto colectivamente, veamos que tratemos de encontrarle la lógica y eso. Bueno, ustedes ven, Judy, ¿ves? ¿Estás mirando? Bueno. Entonces, como primer punto era la selección de la secuenciación de conocimientos y saberes del espacio ESI. Esto es, el conocimiento y saber es el cuerpo y... selección. El cuerpo como producción histórica. Sí, pero está más abajo. Conocimiento y saber, la sexualidad humana. Pará, me perdí. ¿Dónde están mis apuntes? Tenés el recorte general, que es como el título del primer cuatrimestre, que es la sexualidad humana, su dimensión biológica, y dentro de ese ítem, el cuerpo como producción histórica. Ah, eso, no estaba entendiendo esto. Esto tendría que estar en negrita, la sexualidad humana, Claro. su dimensión biológica articulada con otras dimensiones, El recorte es dentro de los cuerpos como producción histórica, la racialización de las corporalidades. Esto se supone que es lo que voy a trabajar con los estudiantes. Tema a trabajar, el nombre que yo elegí es Políticas textuales del racismo, el sexismo y la homofobia en Argentina del siglo XXI. Enunciado problemático es, ¿hay y hubo una jerarquización sobre los cuerpos migrantes en Argentina? ¿Cuáles son algunos de sus orígenes y fundamentos? 5 categorías de las perspectivas que abordaremos. Bueno, todo eso digo que voy a abordar. Y sí, me parece que sí. Ahí es donde empiezo a ver los problemas, ¿no? ¿Cómo se hace todo eso? Para que me puse a ver el chat acá, porque... Bueno, si vos podés ir leyendo el chat, Judy. Sí, igual nos están diciendo que recién entran porque no estaba el link. Ah, está bien.
Bueno, entonces de las categorías, de las perspectivas que elegí es colonialidad del poder en derechos humanos, sistema mundo moderno colonial capitalista patriarcal, colonialidad del ser, del saber, subalternización de interculturalidad, sistema mundo moderno colonial de género, interseccionalidad, que bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Elegí los que tengan más o menos lo mismo, quizá con poner uno bastaba. Y culturas, territorios de ambiental. Después, en categorías de los ejes de la ESI, puse corporeidad, raza, sistema heterosis patriarcal, saberes otros. Y esos son los de los conocimientos y saberes, porque después del eje de ESI sería el cuidado del cuerpo y la salud, diversidad, respetar los derechos, perspectiva de género. Básicamente todos. Lo situaría en el primer cuatrimestre, y esto también me hizo ruido, porque dije, el primer cuatrimestre, y voy a hablar de todo esto, para adolescencias de primer año, ¿no? Entonces dije, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y hasta ahí llega, pero yo después les voy a mostrar esta parte, intenté darle otra, más forma, digamos, y ahí es donde se me fue todo el tacho, creo. A ver si ustedes ven, no, esto no, perdonen. No les voy a mostrar esto, voy a dejar de... Ahora lo busco y se los pongo. Hasta ahí, Igual, ¿alguien vio algo? Pues, Judy, te invito. que por ahí nos puede parecer, si bien siempre es mejor focalizar, es lo mismo que vemos cuando hacemos metodología de la investigación, ¿no? Entre más focalizamos, entre más suma hacemos, es más claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero en este caso, en el caso de que Ceci nombraba todas esas categorías, la verdad que todas forman parte del mismo entramado. Entonces, si bien uno puede pensar que son un montón para trabajar, va a depender del desarrollo que hagamos después de la clase. Así que tampoco se limiten a... Puedo ser como súper sintética y elegir 2 o 3 categorías que entienda que son las puntuales que voy a trabajar, o armar ese sistemita de categorías, como hizo Ceci, que son todas tienen que ver con el problema que ella elige abordar, ¿no? Entonces, como eso, como que tampoco está mal si no me puedo decidir por una categoría en este momento. Después, cuando pase a la instancia más didáctica, seguramente voy a hacer más zoom, voy a focalizar más, porque la actividad o el desarrollo me va a obligar a hacer eso. Bueno, acá, mira, por eso, fíjate eso que decís, que se supone que pasa, y si en esta parte, que es como la parte de la clase, se ve o no lo recupero. ¿Qué es esto? Les voy a poner presentar. Ahí. Entonces yo lo que digo es, desde las categorías seleccionadas, trabajar con documentación estadística histórica y documentación de organizaciones sociales y colectivos políticos. Abordaje acerca de la migración en Argentina para focalizarlo en la región. Tipos de migración, porque ahí dije Argentina es un montón. Me vengo a la Patagonia o a la región. Tipos de migración, desigualaciones a partir de la aportación de géneros, acceso al trabajo, tipos de trabajo. Y después puse la organización del trabajo, sus recursos y sus productos, división sexual del trabajo, como categorías para desandar en la clase, ¿no? Y desde trabajadores asalariados, trabajadores golondrina, trabajos manuales, trabajos domésticos y de la sexualidad, acceso a la salud, mi cuerpo, mi decisión. Pero no puse no puse el cómo lo voy a trabajar, eso no lo puse. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que es mucho para una clase de primer año. Yo creo que... ¿Ves? Ahí veo caras que dicen. Yo creo que en una clase se puede presentar esta primera que tenés en gris de fondo, desde presentar materiales estadísticos
o a generar una propia estadística en clase, ponele, a generar unas preguntas y generar una tabla estadística en la clase, por ejemplo, ¿no? Como actividad. No sé, preguntar de dónde provienen los papás, los abuelos, de los estudiantes, de qué trabajan, qué trabajos hay, después ver la división sexual de los trabajos, o esto de las migraciones, las características propias del grupo clase, ¿no? Se me ocurre así como una actividad, pero ahí estaría presentando este tema nada más, que sería la cuestión estadística histórica de la conformación. Es que son dos registros, uno es como un documento y lo otro que es recuperar como las tensiones dentro de los organismos sociales que existen y que además plantean posiciones políticas con relación a esto. Entonces, como mostrar que esa fundamentación o esos reclamos que existen en la sociedad civil, por decirlo así, repercuten en esas estadísticas, o esas estadísticas o bien son homogeneizantes, porque no tienen perspectiva de género, o bien las incorporan, si consigo buenas estadísticas con perspectiva de género y no sé, como esos cruces quería hacer. Claro, le haces el análisis crítico al documento, que no presenta poner una perspectiva de género, porque en general las últimas estadísticas por ahí sí hay una mirada, un desglose de datos, respecto, por ejemplo, a la división sexual del trabajo, pero no necesariamente. ¿Y cómo meterías la raza ahí, por ejemplo, que es una de tus categorías, la racialización? Pensaba, no sé, está en todo, entonces trabajarlo desde lo teórico primero, como la definición de la que estaríamos hablando, que es del marco decolonial, y después ver cuáles son los tipos de migraciones. Visualizarlo, digo, como esto, de qué color son esos cuerpos, qué portación de género tienen, de géneros, cuáles son los trabajos que corresponden o que se alinean con determinados colores y géneros, y cuáles quedan para otros, esa jerarquización que se da. Pero con recursos, quizás, videitos y eso que puedan mostrar. Perdón, Ceci, justo yo había tomado también lo de raza, porque la racialización. Y viste que de la biología decimos, sí, bueno, la raza es una clasificación pseudocientífica, qué sé yo, del siglo XVIII, siglo XIX. El último tiempo de la biología decía, bueno, no, de la biología como ciencia omnipresente en todo, ya sabemos que no existe la raza. Y ahí quedábamos los profes de biología, como, digamos, no, ahora no existe la raza, y bueno, y ahí quedaba el discurso. Y después, por eso el otro día, cuando salí de la clase, me puse a pensar que bueno sería intercalarlo, digamos, o tratar de buscarle desde mi disciplina cómo fue la construcción y todo lo que llevó la racialización, ¿no? De lo que es la raza como concepto, Y bueno, me puse a leer, qué sé yo, y encontré que en realidad es una invención de Edad Media o un poquito después de clasificaciones taxonómicas y qué sé yo, y yo lo enganché desde ese lado. Vuelvo a repetir, no es que les copié, yo ya lo estaba pensando antes, pero me pareció que estaba bueno e interesante. Y de ahí lo relacioné con... ¿Cómo, Lore? Perdón, ¿podés volver un cachito para atrás y lo de ¿qué rastreaste? Porque encontré un artículo que decía historia de la raza, digamos. Encontré como que el concepto de la raza en sí lo toman muchos autores como pseudocientífico, ¿no? Porque no hay una justificación más que biológica, digamos, de eso. Que después se cae en el siglo XX, ya al final del siglo XX es como que se cae, y yo recuerdo muchas clases en las cuales yo he dicho, no, la raza no existe, la biología ya tuvo su palabra final en eso. ¿Se entiende? O sea,
Yo, esto es lo que yo he hecho hace años atrás, yo hace 18 años que doy clases, yo ¿cómo lo puedo volver al aula y volcarlo en lo que es, lo que encontré mucho en relación a la historización del concepto de raza, a ver, por ahí me falta vocabulario, pero a lo que hoy, vos le preguntás a cualquier persona, cualquier argentino, y te va a decir que no es racista. Y hay un artículo interesante de creo que un sociólogo en el CONICET que habla de que la Argentina sí es racista, pero no se cree racista porque no ve negros, digamos. Y en realidad es racista con un montón de otras cosas, digamos. Y que también hay una comunidad afro-argentina no reconocida. Y bueno, encontré un montón de materiales, de artículos, de entrevistas de programas en Buenos Aires, un montón de cosas. También encontré el Día Afro-Argentino, el 8 de noviembre, eso no lo sabía yo, que es el Lore, nacimiento. igual, permitime, nosotras, esta formación tiene todo un respaldo de teorías con relación a lo que utilizamos como raza, o sea, no tenés que irte ni a Google ni a nada, si querés también, pero esta formación y nosotras les pedimos que la incorporen, que es lo que está diciendo Alejandra, que es la teoría decolonial. Tenemos que poder incorporar ese marco teórico para dar cuenta de lo que decimos cuando decimos raza, que como bien dice Alejandra acá, que lo puse público porque Ale, te quedó que me lo mandas a mí, es una ficción, el marco teórico de la decolonialidad trabaja sobre la construcción, un constructo categórico que es el de raza, como una ficción que se crea a partir de la conquista. De ahí en adelante, todo lo que, además de ese marco general, están los feminismos decoloniales que le imprimen, además, otra mirada más profunda con relación a la imbricación que hay entre el género y el sexo, para hablar de la sexualidad y las identidades. Te pedimos que incorpores esa, y después si querés contrastarla con la otra, la del discurso de la biología, pero esta formación específica incorpora esa, y además, en el diseño curricular, en la 1463, hay una definición específica sobre la categoría de raza para dar cuenta desde dónde la tomamos, ¿sí? Bueno. Eso es importante tenerlo presente. Por eso te decía, yo en principio empecé a leer esto, digamos, porque la construcción de lo de la clase en sí, para los que tenemos ciertas disciplinas, y sobre todo la biología, nos va a costar. Digo que se conecte, se desconecta. Y lo que te decía era eso justamente, es lo que yo vi como un problema, pero quedó ahí, y que sí tengo que seguir trabajándolo. A eso es lo que voy. Sí, y me miraba a mi práctica de hace 10 años atrás, de hace 5 años atrás, a eso es lo que veía. Por eso te lo comentaba. Sí, y por ahí para volver al planteo que vos haces, Ceci, yo recuperaría como para ordenar la propuesta didáctica, y es a la pregunta que vos haces. ¿Hay o hubo una jerarquización sobre los cuerpos migrantes en Argentina? ¿Cuáles son algunos de esos orígenes y fundamentos? Parece que la pregunta que vos elegiste te ordena para ver cuál va a ser el abordaje de lo que nos compartiste recién, de esos dos cuerpos, ¿no? Porque uno puede decir, enunciar ahí, bueno, si enunciamos en términos decoloniales la categoría de raza, nos aparece como una invención, como una ficción legitimadora de una jerarquización social. Entonces ahí aparece esa palabra que vos usás en la pregunta, que es la jerarquía, y la que nos permite tener una mirada crítica, ¿no? De cómo se ordenan los cuerpos, las corporalidades, en relación a una jerarquía que podemos poner racial, y podemos incorporar de clase, y podemos incorporar de género. Y podemos pensarlo alrededor del mundo del trabajo, que es lo que propone Cecilia,
Entonces trabajamos género, clase y raza alrededor de las corporalidades y el trabajo, por ejemplo. Que también se vincula con otro conocimiento y saber, que es un poco más orientado a lo económico, que está más adelante, pero por ahí se puede incorporar acá una mirada más desde el trabajo, ponerle, y puede ser un eje que sostengas durante toda la planificación anual, donde trabajes siempre los conocimientos y saberes alrededor de la idea de trabajo. Y ahí uno va haciendo las selecciones, ¿no? Porque puede abordar los conocimientos y saberes desde muchas orientaciones distintas. O sea, no solamente desde lo que dice ahí, como dice, cuando yo lo problematizo, necesariamente voy a elegir un campo del saber o del trabajo, de los problemas. Puede ser económico, puede ser desde las corporalidades, puede ser desde los afectos, puede ser, digo, y eso va a tener que ver un poco también con nuestra formación de base. Si yo tengo unas formaciones sociales, probablemente pueda problematizar de una manera que si soy una profe de biología, probablemente tenga herramientas para problematizar otras cuestiones de ese mismo tema. Pero con este cuerpo teórico que es lo de colonial, que nos permite como tener un lenguaje común, digamos, ¿no? Como, en relación a, sobre todo estas categorías nodales, ¿no? Que son género, raza, clase. Sistema, mundo, moderno, colonial, patriarcal. Claro, si pensamos un mundo, cuando decimos conocimiento situado, el otro día Julia decía, esto sería el conocimiento situado cuando yo hablaba de algo contextual, ¿no? Y en el diseño, cuando hablamos de conocimiento situado, tiene que ver con esto, con situarnos en una mirada epistemológica del mundo, que sería pensar el mundo como un sistema moderno, colonial, de género. Ese sería nuestro sitio epistémico. Y después contextuamos la escuela, la región, el aula, el grupo clase, el momento histórico que estamos viviendo, pero el sitio epistémico político es este, pensamos un mundo como un sistema moderno, colonial, de género. Y lo que planifiquemos y lo que pensemos es desde ese sitio epistémico político, ¿no? Pero vieron que yo el otro día decía, Julia me preguntaba algo de lo situado, y yo medio que me corrí de ahí, porque tiene esto, como cuando pensamos situado, pensamos en ese sitio epistémico político, y cuando pensamos más lo que en general pensamos como situado, lo pensamos más como contextuado. Por lo menos así se nombra en el diseño. Bien. ¿Cómo te sentís, Ceci, ahora con tu planificación? Mal, terriblemente mal. No, sí. Además, la primera pregunta, la única pregunta, la reduciría un poco, en vez de Argentina, diría en la región y trabajaría la región directamente, para no hablar de todo. Y además porque por las diferencias que hay de las migraciones y el trabajo productivo, el trabajo en determinadas zonas y en otras es distinto. Sería muy amplio trabajar. En eso, ¿sabes qué? Te escuchaba recién, Ceci, de que vulgarmente le decimos el trabajador golondrina, ¿no? A las personas Lo puse, ¿viste? que viajan por temporada y demás. Claro, en una intervención de una profe de la UNCO que trabaja todo con interculturalidad, nos hacía ese señalamiento también de pensar en la animalización de esas personas por ser trabajadores golondrinas, como en estas jerarquías sociales la animalización es otra categoría, y el trabajador golondrina, ese término justamente también deviene como de... Sí, de hecho yo pensaba, cuando Ceci pensaba, y yo pensaba esto de la estadística, si pensamos las migraciones en la región, la migración interna que se hace de Argentina en nuestra región está dada por el trabajador golondrina. Digo, de los galpones de fruta, que venía la gente a trabajar a hacer temporada y se terminaba quedando porque conseguía un terreno, o porque se casaba, o porque se le pintaba quedarse. Esa es gran parte de la migración interna de una generación atrás, ¿no? Nuestra. Después tenemos, ahora hay otros oficios a los que vienen los trabajadores golondrinas, ¿no? Tenemos el petróleo, mismo la docencia, o sea, lo que ha sido todos estos últimos 2 años, la cantidad de docentes del resto del país que han venido a sentarse en la Patagonia porque son otras condiciones de trabajo, y sobre eso podemos pensar los géneros, los tipos de trabajo por género,
Y Me gustó digo, igual estos trabajos- lo que aportó Loana, lo de la animalización, está bueno para pensarlo como otra categoría además, donde, bueno, es la subhumanidad, por ejemplo, a partir de la conquista, digo, la colonialidad del ser ahí, en esa subalternidad, subhumanidad. Claro, es que ahí en las subalternidades están como todas estas cosas, la etnotización, la exotización, perdón, la infantilización, la animalización y otras acciones que ¿En ahora no me voy a qué, acordar, pero sí se pueden en estudiar qué desde las condiciones, identidades migrantes. Loana, vos en qué condiciones de esos trabajos, o en qué situación vos pondrías esa idea de subhumanización o animalización? Digo, en qué se manifiesta esa subhumanización de esas Ah, de corporalidades? nuevo, profe, de- ¿me puedo repetir la pregunta? Eso, ¿en qué? Vos decís, bueno, hay una serie de trabajadores golondrinas que son subhumanizados, que son animalizados. ¿En qué condiciones vos podés ver que se manifiesta esa subhumanización o esa animalización? Exactamente todo, en la forma de trabajo, en la precarización laboral, en las condiciones de vida. De hecho, viajan en camiones también como viajan las vacas, igual viajan las personas trabajadoras de la fruta, viven hacinados en un departamento para muchas personas, digo, como, incluso mismo digo en esto, ¿no? En la forma de nombrarlos. Nosotros como trabajadores del Estado docente los nombramos como golondrinas. Y socialmente se les conoce como golondrinas aparte, ¿no? Pero eso de la animalización de los golondrinas, porque también hicimos un trabajo en base a eso, con Pía, una amiga, y eso fue uno de los señalamientos, que también está re bueno para pensar. Sí, podemos Dentro de- pensar también en las comarcas petroleras, en las ciudades petroleras, el trabajo sexual también, como hay inmigración para el trabajo sexual, la disponibilidad de esas corporalidades para un tipo de trabajo que se presume masculino, cómo las mujeres que ingresan también al mundo del trabajo del petróleo, en qué condiciones y cuáles son las problemáticas que tienen por ingresar a ese mundo masculinizado. Y nada, hay ahí como para No, alrededor y del todos los trabajo. circuitos, el mundo del petróleo no es solo trabajar en el petróleo, convengamos que Rincón sabemos que es el lugar por excelencia del trabajo sexual, y eso tiene que ver, está en estrecha relación con la generación de la ruta del petróleo que se dice, aparejado a eso otras problemáticas como la trata de mujeres, etcétera. Como hay además la feminización del trabajo en relación a los campos productivos, depende de dónde, depende de la región, dentro de los trabajos golondrina se dan determinadas, o de lo que se dice trabajo golondrina, determinadas circuitos comerciales en relación a eso. Lo mismo pasa con el petróleo, los circuitos comerciales y de otro tipo de trabajos que empiezan a aparecer. Es como también meterse en uno, en realidad también eso es un problema, supongo, de mi planificación, de mi itinerario, porque tiene muchas categorías, que cada una de ellas sería, no sé, ni siquiera una clase, como mucho, claro. Te veo las expresiones, Guille. Habilitate el audio. Ya el trabajo golondrina es mucho para desarrollar, digo, si al trabajo golondrina está aparejado todo lo otro, está demasiado cargado para una clase. Dígame que no está bien la clase. A partir del trabajo golondrina podés pasar el resto de las categorías, digo, racialización. A las categorías sí, pero fíjate que hay un montón de puntos abordados ahí, es como que Disculpa, no daría. ¿esa está pensada para primer año? Sí. Es demasiado pretencioso. Igual Digo, todavía teniendo en cuenta que el estudiantado que está llegando a primer año tiene también una cuestión de complejidad de su trayectoria en la primaria. O sea, no Igual estamos, hasta acá, digamos, tenemos un montón de dificultades del estudiantado hoy de primer año en lo pedagógico. Si eso le sumas que las materias, digamos, no acompañan esa contextualización, digamos, porque no ven los chicos en ninguna materia un tema como, por ejemplo, migraciones. Eso es lo que se piense, nuevamente, las planificaciones, ¿no? Modificando lo que estamos dando en primer año. Pero yo que hago geografía e historia, lo pensaba y digo, bueno, y
con las materias cómo se podría relacionar, y no porque no ven esos temas, no se dan. Excepto que se empiecen a incorporar, ¿no? O sea, curricular plantea otra mirada. sí, y cuando plantea se otra mirada, implemente y pero bueno, hay esté que tener en dentro cuenta que es un proceso, ¿no? Digo, no va a ser el año que Claro. viene todos dando ese, wow, usando los mismos conceptos y Igual, categorías. Laura, hasta acá lo que Ceci planteó, todavía no hay ninguna actividad áulica. No, Todo no, esto es está bien. la idea, pará, aguantame. Todo esto es lo que Ceci está pensando para poder encarar la actividad clase. Y eso me parece interesante, como si nos podemos hacer todo este rulo. Ahora, ¿no? Tenemos tiempo, estamos pensando entre todos, nos estamos tomando ese tiempo. Si nos podemos hacer todas estas preguntas antes de pensar una actividad, ya estamos ganando un montón de tiempo, estamos ganando un montón de trabajo sobre esa, que cuando vayamos a abordar esa actividad, donde hagamos la verdadera focalización, que es lo que yo decía antes, vamos a tener un montón de bagaje y de ideas y de problemas en la cabeza, distintos a elegir un video o elegir un texto para trabajar en clase, y a partir de eso pensar la clase. Todo esto Ceci lo tiene que decantar, lo tiene que sintetizar, y entonces cuando va a la actividad áulica, eso necesariamente tiene que estar adaptado para pibes y pibas de primer año, ¿no? Entonces quizás sea eso, ¿no? Como este es todo, esto es para nosotros, para los docentes. Este es el rulo que nos tenemos que hacer nosotros, digamos, nos tenemos que hacer todas estas preguntas, nos tenemos que. De hecho, esto, en primer año, yo voy a trabajar migraciones. ¿Qué están trabajando en sociales? Ah, mira, bueno, y se empiezan a establecer otros vínculos en relación al trabajo. Pues nosotras somos una interaria, además, no somos una materia, no es que estamos solitas porque somos bonitas. Estamos solitas porque somos una interaria. Entonces, necesariamente tenemos que tener vinculaciones con nuestras planificaciones, nuestros itinerarios, vamos a tener que estar vinculadas al resto de las áreas. No solo porque tenemos los núcleos problemáticos de todas las áreas, sino porque vamos a tener que estar en vinculación, vamos a tener nuestras planificaciones ariales, nosotros como interaria vamos a tener que saber qué es lo que se está trabajando en primer año en todas las áreas. Y en relación a eso va a ser también nuestro itinerario. Entonces, obviamente si lo pensamos con la cabeza de la escuela hoy, que es lo fragmentado de lo fragmentado de lo fragmentado, es muy difícil, digo, que pensemos que nosotras estemos trabajando esto en el aula, y en la clase de historia estén viendo prehistoria, y en la clase de biología estén viendo las moneras, qué sé yo, o sea. Pero digo, hagamos ese ejercicio pensando en que somos uniteraria, y tomémonos, o sea, permitámonos tomarnos este tiempo para hacer toda esta rosca teórica, para que cuando vayamos a la actividad. Por eso les pedimos esto y no les pedimos al revés, el recurso y después pensar la clase. Bueno, ¿puedo sumar un concepto que me parece que estaría bueno como disparador? Digo, porque hice mi introducción, pero digo, también la idea era poder, justamente mi inquietud surgió a partir de pensar todo lo que están diciendo ustedes, como si estuviera haciéndolo ahora. Bien, ahora pienso cómo le daría a primer año, teniendo estas características. Tengo un primer año, digo, pensando en mi primero. Y es verdad, sí, obvio, con el resto de las materias no nos estaríamos acompañando si estuviera ahora la ESI como una asignatura, ¿no? O sea que es una tarea mucho más ardua. Esa era mi introducción. Ahora, yo le sumaría al concepto de migración, quizás el de movilidad territorial, que es más amplio todavía, pero que también puede disparar a que se pueda pensar quizás el concepto después de migraciones, pero también la movilidad territorial te permite mirarla de un montón de planos a esa migración, porque no solo es externa, sino también es interna, pero también es, por ejemplo, una persona que vive en una ciudad y trabaja en otra, entonces aborda un montón de realidades que refleja el estudiantado, ¿no? No solamente el hijo del inmigrante, ¿no? Tenemos estudiantes que tienen a su papá trabajando en el campo en tal lugar, o su mamá que vive en el Centenario pero dan clases en el Chañar o en Añelo. ¿no? Pero que yo también elegí implica, un tema, o sea, Laura, si... te abre un montón de aristas, un montón de caminos que están buenos en ese sentido de pensarlo y atravesarlo con recursos audiovisuales, que hay muchos que muestran a las mujeres migrantes, o casos puntuales de cómo en un pueblo hay una población, pero cómo esa población viaja a otro lugar a trabajar. Y en el caso del concepto de trabajador golondrina, que está buenísimo, dijo la compañera, porque la verdad que nunca lo pensé como
desde ese lugar, esa crítica al concepto, tenemos el caso de Daniel Solano como un tema también fuerte acá en el Alto Valle, de lo que implica también la denuncia de esas condiciones laborales, y lo que le pasa después a Daniel Solano, ¿no? Que es la desaparición y el asesinato de él. Entonces, bueno, y cómo también se De da hecho, el esos trabajo que espacios de remitió resistencia. Loana lo presentaron cuando vino el abogado de Daniel Solano con la qué muestra bueno. fotográfica que se hizo ahí en la universidad, se hizo una muestra, se habló de la causa y se habló del contexto del trabajo golondrina en la región, en función de esas categorías. De todas formas, volviendo a mí, si todavía seguimos en mi propuesta, la propuesta es focalizada en la migración. Quizá le falta ajustar qué tipo de migración, la migración regional, y lo que yo decía es, si voy a trabajar abocarme al trabajo golondrina, no sumar el resto, porque me parece que abre como mucho más, y sería demasiados conceptos, y demasiado tiempo también para abordarlo. Ahora, si quiere otra persona mostrar lo que hizo, o todas son Walter hoy. No, yo Después ya está el trabajo que compartimos de Carol, que es mucho más sintético y acotado, que es de otra corte. Pero ese no lo compartimos ahora. No lo compartí, pero yo lo vi. No, la plataforma. está oculto. ¿Por qué lo ocultaste? Dejaste solo el tuyo. Porque Tengo estaba en función de- estaba pegado con la consigna larga del Ah. trabajo final. Y ese fue tu métier, no el mío. Salían los trapitos peleaban al ahora. sol. Bien. Maldita bien. estás a mi lado. Bueno, No, ¿alguno bueno. se anima a Si puedo Yo acotar quería- algo que decía Laura, no sé si me escuchan, sí. Con el tema de... Alicia después estaba? Ah, bueno. No, Lore, hablá y después Alicia. Pensé que como no encuentro para poner la manita. Bueno, no, que al margen de lo que yo les decía, lo que decía Laura, es cierto, yo pensaba esto de, bueno, es típico hablar de los colores de la piel, y qué sé yo, y hay un montón de actividades para pensarse en eso, con plástica, hacer, qué sé yo, combinaciones de colores y buscarse el color de piel. Bueno, pero al margen de eso, como decía Judith, es pensar primero de dónde estar parado, y obviamente siempre del diseño. Y cuando yo pensaba yo, ¿cómo voy a hablar de fenotipo en primer año? Y genotipo. Y no puedo hablar, porque no tienen los conocimientos previos para hablar de genética con primer año. Pero sin embargo se puede trabajar sin llegar a hablar de fenotipos, sino de caracteres o físicas o biológicas, y de ahí partir a que es una construcción social y cultural el tema de raza. Obviamente apoyándonos a todo lo que decía Ceci, que es como que estoy haciendo el proceso también, Ceci. Y yo si quiero... El problema tendría que ver con la racialización. Claro, que el concepto de raza sirvió para adoctrinamiento, digamos, o para clasificaciones. A eso a lo que iba. Pero ¿Tenés claro, elegido un recorte de la secuenciación? sí lo hice, pero me da vergüenza pasarlo. ¿Leerlo? Malísimo. Seguí ahí, te lo leo, sí. Sí. Bueno, la selección de la secuencia es la misma: sexualidad humana, su dimensión biológica, articuladas con otras dimensiones, política, social, psicológica, ética, así como las derivadas de las creencias de los distintos miembros de la comunidad. Los cuerpos como producción histórica, lo que se trabajaría con los estudiantes de racionalización de los cuerpos y biopoder, y la producción y disciplinamiento de los cuerpos. El tema a trabajar es el racismo científico, más que una realidad biológica, es una construcción intelectual y social que conlleva una variedad de contenidos significativos a lo largo de la historia. Y el problema o el enunciado, problema-pregunta, es cómo la actualidad opera la clasificación de los cuerpos según sesgos racistas del siglo XIX. Y la pregunta es, ¿en la Argentina el racismo es tan naturalizado? Por eso yo les decía que uno preguntaría a cualquiera y creen que no hay racismo en Argentina porque no hay negros, digamos.
Y A menos que no seas blanco. al menos Ahí que sí te no das sea cuenta que blanco. Pero claro, pero nosotros nos calificaríamos como afrodescendientes. Entonces por eso no hay racismo, y en realidad hay. Y hay en minorías o en otros grupos, otras comunidades. Y esto lleva a la discriminación, ¿no? Bueno, yo lo tomé de ese lado. Y también iba a trabajar, yo digo, bueno, como actividad, primer año sería algo más lúdico también, porque vienen de séptimo, hay videos de cómo se pueden generar colores, bueno, pensaba, digo, bueno, hablo con la de plástica, a ver que me dé una mano, a ver qué de visuales, a ver cómo poder hacerlo, qué sé yo. Pero ¿te parece que una actividad que problematizaría la idea de racialización sería vincular tu color de piel mezclando colores? No, eso como un disparador sería, no estaría ahí, estaría en el contenido de la actividad de algo para que piensen y demás, pero a eso no llegué, a tanto no llegué. Pero no me parece que estés tan mal rumbeada, Lore, con lo que hiciste. Porque hablás hiciste un recorte, decís de la producción y disciplinamiento de los cuerpos. La racialización es una producción, es una de las de donde podemos tomar la producción de corporalidades, jerarquizadas además, y trabajarla como invención, como un poco lo que decía Jagarowski cuando lo escuchábamos el primer video de la clase, estos cuerpos como invención, como producción histórica. Los cuerpos racializados son una producción histórica, digamos, no es algo que exista per se en la naturaleza, es algo que se produjo. ¿Y cómo opera la clasificación? De esa pregunta me parece que se puede desprender la actividad, digamos, como preguntar eso, preguntas cómo clasificarían en relación a los colores o los géneros, o si conocen esas clasificaciones, si las quieren hacer una actividad donde se produzca esa clasificación o se reconozca esa clasificación. No te veo perdida, digamos, en eso. Me parece que eso como levantó que la mano. como tratar de focalizar o sea, ya que tenés todas estas preguntas, te lo tenés armada la estructura, ahora, ¿cómo das cuenta de esta problemática con la actividad? Digo, que la actividad sea lo suficientemente problematizadora. La clase pasada hablamos de la lógica de desnaturalización y de problematización para que después cuando vamos a la actividad no se nos lave, ¿no? Todo esto que pensábamos, que construimos para nosotros, cuando vamos a la actividad, que no se nos lave, que no nos quede en algo como más... claro. La lógica moralista, diría yo, ¿no? Como esto está bien, esto está mal. Bueno, ahí ya me perdí. A ver, Guille, ¿por qué querés hablar algo? Pero está bien, porque quiero llegar a eso. Digo esto para que cuando vamos a la actividad no se nos lave, porque pasó en la corte anterior que la presentación de la estructura era súper problematizadora y desnaturalizadora la propuesta, y a la hora de la actividad era súper moralizante, porque era que entender lo que está bien y lo que está mal. Y no sé si ese es el trabajo, digo, como... no, por eso. Por eso pongo esas cosas para tener en cuenta cuando pasamos al siguiente paso. A ver, Ahora Judy, para intervenir en esto, para lo que te está hablando, está Guille. Después sigue Alicia para el uso de la palabra. Y además quiero aclarar que a Yelén dice si es para primero. No, la selección podía ser de la selección, podías elegir lo que esté en el primer cuatrimestre o en el segundo, de primero o de segundo año, según el recorte de la selección que vos hayas tomado. Sí, Guille. No, como me quedé pensando en dos cosas. Uno, esto que decía Judy, si quizás pintando los colores podías problematizar. Pienso que no pintando, pero si pensamos en, no sé, cajas de colores y pensamos cuál es el color de piel que aparece en esas cajas de colores, sí podés a partir de ahí problematizar la cuestión de la raza, ¿no? Y es algo como muy común que en plástica se utiliza. Bueno, pintemos color piel. ¿Cuál es el color piel que aparece en esas cajas de colores? Ahora ahí creo que hay una marca que sacó otros colores dentro de los color piel. Digo, como una cosa tan sencilla puede servir para disparar esa problematización, ¿no? De algo que es muy cotidiano para ellos y ellas, que es los colores que compro para la escuela, ¿no? Por ejemplo. Eso como ahí para agregar. Y después pensaba, porque lo escucho mucho, que
nos hacemos mucha historia en decir, no podemos abordar esto porque no tienen el contenido como previo o que nos genera la base para, ¿no? Y yo pienso que el trabajo que plantea un poco la curricular y que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que es problematizar justamente las cuestiones del conocimiento, no necesitas esa base, porque justamente lo que plantea esa herramienta o esa forma de trabajo es que los estudiantes y las estudiantas van, ¿no? De alguna manera a ver qué necesitan para lograr esa problematización y dar o no una respuesta a eso que se está buscando. Entonces, no sé, si necesitan el concepto de migración, lo trabajarán a su nivel de complejidad, ¿no? Si es un primer año, quizás no vas a dar una definición teórica de, no sé, yo para recordar autores y autoras soy malísima, pero, no sé, de tal persona, sino que vas a trabajar quizás desde la cotidianidad, ¿no? Esto que decía Judy al principio, de pensar sus propias historias, ¿no? De dónde vienen, qué pasa con sus familias, y ahí puedes construir una idea de migración que quizás no es la teórica que te gustaría o que vos manejás, ¿no? Para pensar esa clase. Entonces me parece que hay que correrse como de ese lugar, ¿no? De decir, ¿qué necesito o qué necesitan tener para que yo pueda trabajar? Me parece que hay que pensarlo al revés, ¿no? Como qué van a eso, como a investigar o a buscar para poder dar respuesta a eso. Obviamente vos como docente o docenta vas a facilitar ese trabajo y hay cosas que pensarás más guiadas, como esto, decir, bueno, una vez que pensé todo esto, ¿qué actividad puedo hacer, ¿no? Para ese nivel de complejidad, que es un primer año con estas características que decía Laura, ¿no? Digo, no es lo mismo pensar un primer año de las escuelas quizás del centro, o de escuelas privadas, o de escuelas públicas del oeste, no es lo mismo pensar un primer año que viene de 2 años de pandemia, o 3 el año que viene, ¿no? 3 y medio, porque este año estamos ahí. Bueno, me parece como que eso sí, yo creo que hay que perderle el miedo como a esas cosas, ¿no? Digo, ¿no puedes trabajar genética? Sí, me parece que podés retrabajar genética en primer año, ¿no? Porque de hecho esto, el pensar la identidad del cómo somos, tiene que ver con la genética, y es lo primero que sale además, ¿no? Me parezco a mi mamá, a mi papá, o a, no sé, al donante, que no sé quién es, pero me parezco, tengo algo ahí, ¿no? Como hay que buscar la manera porque está, como eso como aporte general, ¿no? Sí, te puedo contestar ahí. Me gustó porque de hecho mi nene de 6 años vino, ¿sí? Una vez que estoy escolarizado viene a decirme el color de piel, el color de piel, el color de piel, y me senté a decir, ¿cuál es el color de piel? Y bueno, y otra cosa que me pidió cuando fuimos a comprar a principio de año, y vienen las cajas con 6 colores, únicamente 6 únicos colores de tonalidad de piel, que eso también se repercute desde jardín, y no sé cómo lo trabajan en plástica y demás. Ahora, Lore, mirá que está Alicia esperando su turno para... El tema de genética, claramente sí se puede trabajar desde ese lugar, ¿no? A ese nivel. Por ahí lo planteaba de cómo lo encontramos en el CURTI, qué sé yo, a ese sentido. Si no, obviamente cualquier contenido y iniciando de lo que ellos saben y cómo lo pueden volcar en el diálogo que se arme en torno al disparador que tengas. Claramente que sí. Qué bueno, gracias. Alicia. Bueno, quería compartirles que yo elegí la perspectiva ambiental para el cuarto cuatrimestre, pensando en el segundo año, pensando en un recorrido, ¿no? de ESI ya en primero y en segundo, y elegí ecologismo popular, resistencias, cultura, territorios, bienes comunes, y la idea es trabajar la historia de los feminismos en Neuquén, pero en la comunidad mapuche. Y lo digo en singular porque me gustaría hacerlo en la comunidad mapuche de acá de Piedra del Águila, y el título que le puse es Construcción del feminismo en la comunidad mapuche, con la duda de que no sé si está construido en la comunidad o si nosotros desde afuera podemos hacer ese trabajo, porque sé que las mujeres tienen como un lugar importante en cuanto a la circulación de saberes y de saberes ancestrales. Entonces la idea era más o menos eso, trabajando en la contracultura. Bueno, yo soy profe de literatura, entonces también pensaba en textos literarios, pero más que nada enfocada en la circulación de saberes entre las mujeres de la comunidad mapuche. Mucho no sé, pero en mi escuela una de las auxiliares es de la comunidad mapuche, entonces yo ayer le pedí que charláramos sobre algunas cuestiones que ella tiene más claro,
como para armar esto y llevarlo al aula, para ver si es necesario esa construcción del feminismo, o si ellas ya están adentro de su comunidad con esa construcción del feminismo, o si tienen esa visión, si no, cómo lo hacen, cómo lo miran ellas, cómo lo piensan, en base a eso. Está buenísimo. Y Alicia, ¿y qué pregunta te hiciste? ¿O por ahí la dijiste y se me pasó? ¿O la pregunta sería esta: ¿hay un feminismo construido o el feminismo sería una categoría extemporánea al... ¿no? A las comunidades. Claro, sí. Yo puse construcción del feminismo en la comunidad mapuche, pero después me quedó la duda esto de si realmente lo mencionan así, si tienen este discurso, si lo sienten como feminismo o no. ¿Qué sienten las mujeres adentro de la comunidad mapuche? ¿Cómo están ellas ubicadas? Yo sé que ellas son como las organizadoras, las portadoras de los saberes ancestrales, por ejemplo, de las plantas, de un montón de cosas que son ellas, son las mujeres las que los transmiten, pero bueno, esto Y Ali, desde ¿por afuera. qué elegiste ambiental y pregunta, Sí. y no interculturalidad, por ejemplo? Porque... O perspectiva de género misma, digo. Sí, no, porque lo pienso desde la defensa al territorio, la defensa, para mí los bienes comunes serían, por ejemplo, las plantas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los saberes, esto con la salud, con un montón de cosas, en defensa a eso, porque bueno, ¿qué vamos haciendo? Vamos destruyendo territorios, lugares, con esto del cemento, de las luces, un montón de cosas que no está y que se invade todo el tiempo, y lo pensé desde ese lugar, ¿sí? Desde como un cuidado ambiental, como de bienes comunes, ¿sí? Que es tanto de la comunidad mapuche como de todos los ciudadanos y ciudadanas de Piedra del Águila. Lo pensé desde ese lugar. Y bueno, y para el aula pensar... Que habría que formular la pregunta, que me parece que ahí tenés como lo que falta, digamos, construir bien esa pregunta en relación a tomar la decisión si vas a pensar los feminismos en la comunidad mapuche o el lugar de las mujeres en la comunidad mapuche, al margen de que si ellas se nombran feministas o lo hacen desde lo que conocemos como feminismos, o es propio de su construcción y cosmovisión en las comunidades. Por más que nosotras desde afuera lo podamos pensar desde la perspectiva de género, como desde una mirada feminista, eso, me parece que lo que falta ahí es esa, es la construcción de la pregunta, y después Ceci te preguntaba por lo de la perspectiva intercultural, pero ahí vemos también esto que decíamos al principio, ¿no? Que las categorías nosotras hacemos una selección, pero el entramado está, digo, cuando ella está hablando de los bienes comunes desde la perspectiva ambiental, claramente está impregnada de una mirada intercultural, de una mirada colonial, de los saberes, de ya legitimar eso como un saber y no como algo folclórico y pintoresco y exótico, sino como un saber, ir a preguntarle al auxiliar, que es la que tiene ese saber, y no otra compañera. Lo que pasa que quedaba como discordante entre la pregunta por el feminismo y la elección de la perspectiva. En ese sentido era la... Para mí, hay más dos que elegir, manos levantadas. Habría que pensar, más que elegir una perspectiva en particular, elegir categorías de las perspectivas. Es decir, bienes comunes de ambiental y derechos territoriales de la perspectiva de derechos humanos. No sé, digo porque cuando yo focalizo, necesariamente el entramado no va a pertenecer a una categoría o a una perspectiva solamente, ni a un eje solamente. Entonces, si nosotras nos manejamos por las categorías dentro de los ejes y dentro de las perspectivas, podemos generar entramados más complejos. Sí, inclusive ahora que lo dicen, yo digo desde afuera porque yo no pertenezco a la comunidad mapuche, pero no es desde afuera, porque estoy diciendo que mi compañera de trabajo es de la comunidad, o sea, no es que estoy afuera, compartimos un montón de cosas, y bueno, y viven acá en Piedra, o sea, no es que hay gente que está en el campo, pero, o sea, el entramado que decís vos, no podemos separar, no podemos decir ellos y ellas y yo, ¿sí?
Y bueno, me parecía buena idea desde ese lugar, porque sí, se trabaja mucho la interculturalidad, como dicen ustedes, pero bueno, me plantaba en esto, en la defensa de los bienes comunes, pero sí, me quedó ahí esa pregunta, después la había puesto como título, después como pregunta, después lo taché, después me quedaba ahí como confuso sobre, yo le puse feminismo, pero bueno, no sé, quisiera hablar con ella a ver cómo lo sienten ellas, ¿sí? Que es feminismo, Yo por más que pondría ellos como lo esto que definan de vos otra manera. estás rescatando tanto del saber, también Ujú. dentro de los bienes comunes, ¿no? Como el Sí. conocimiento es parte de esos bienes comunes también, el conocimiento ancestral. Digo, es parte de, por algo se cuida y se transmite y se cultiva, digamos, porque es un bien que vale, digamos, con su valor. Bien, por ahí andaríamos, Alicia, me parece que por ahí va. Estaba Bruno y después Ale en ese orden, levantando la mano, que seguramente quieren agregar algo a esto. Bruno. Hola, Ahí ¿cómo está. andan? ¿Escuchan? Sí. No, para sumar a lo que decía Alicia, que por ahí está bueno como para material, como para ver o para escuchar, para leer también, hay un movimiento de mujeres indígenas que se está organizando hace tiempo, hicieron un encuentro en las grutas hace un par de meses y tienen como material respecto como una crítica a lo que se considera feminismo blanco en nuestro país o en Latinoamérica y a la imposibilidad de reconocernos como indígenas o mínimo como mestizos y mestizas. Y bueno, y tienen material como disponible en las redes sociales, hay algunas revistas, artículos en revistas que aparecen en Google, si pones Movimiento de Mujeres Indígenas te van a tirar, y por ahí está bueno como para leer algo desde ahí y después poder relacionarlo con la bibliografía. Eso. Y Ale Ale sí cambia de tema porque ya va a contarnos lo que hizo. Y después Laura acá está diciendo que tiene propuestas y dudas. Si no la Muy dejamos bien, y sola. pone cara de emoji. De angustia. Dale, Ale. Bueno, voy. Otra cosa que ahora se me ocurrió con lo que decía Alicia es que está bueno también ver el rol de las identidades intersex en las comunidades mapuches. Eso es muy interesante también ir por ahí. Bueno, les cuento lo que hice. El recorte que hice fue el del eje de historia de las sexualidades, el proceso cultural e histórico que configura la sexualidad hegemónica, la colonización de las sexualidades, la comprensión de distintos sistemas de conocimientos y creencias, profundizando en el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación en diferentes sociedades, atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de las personas por su identidad de género en diferentes espacios. Perdón, Ale. No pasa nada. Disculpen, En diferentes disculpen. espacios, bueno, ese eje, ¿no? La construcción social histórica de la feminidad y masculinidad y análisis crítico en distintos contextos. Las sexualidades e identidades fuera de los binarios. Entonces, lo que voy a trabajar sería la construcción de las sexualidades bajo la heteronorma. El tema a trabajar sería las sexualidades e identidades fuera de los binarismos. Y las preguntas del enunciado problemático serían: ¿de qué manera influyen los discursos heteronormativos, culturales, arte, literatura, cine, música en la conformación de nuestra sexualidad? ¿Estos discursos son discriminatorios? ¿Evidencian desigualdades? ¿Qué lugar encuentran en la sociedad y en los productos culturales las diversidades? Y las categorías fueron reconocer la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, identidad y expresión de género, diversidades sexuales, cuidados, interseccionalidad, binarismos, sistema heterosis-patriarcal, normalidad, anormalidad, reconocer la perspectiva de género, sistema moderno colonial de género, heteronormatividad, interseccionalidad, ya lo puse eso, sexo, género, raza y territorio, ejercicio de derechos, identidad de género, conquista de derechos, derechos humanos. Entonces lo que yo pensaba hacer es partir de algunos ejemplos de productos culturales, por ejemplo, darles algunas tramas de historias y que los estudiantes les pongan identidades a los personajes, digamos, quienes desarrollarían esos roles en las historias, y después empezar a problematizar, ¿no? ¿Qué características de los personajes hicieron que les asignen esas identidades? ¿Son varones cis? ¿Son mujeres cis?
Después pensar en películas o series en las que encontremos personajes que no respondan a la heteronorma y pensar cuál es el conflicto de esa historia, el núcleo narrativo, ¿no? de la historia, el nudo narrativo de la historia. Entonces, pensar en qué rol tienen las diversidades en los productos culturales que consumimos. Y después pensar cómo piensan que los productos culturales que consumimos moldean nuestra sexualidad y qué lugar tienen las diversidades en los productos culturales que consumimos. Eso es más o menos lo que armé. Ustedes me dirán cómo voy. Vos nos vas a dar el ok para publicar tu trabajo. Sos de las que... Se imprime ese trabajo. No, está está re bueno. ordenado con las perspectivas, todo, con las categorías, es coherente. Ay, bueno, bueno. Y me parece que el recurso, los consumos culturales, digo, como que hay un montón de recursos para trabajar, ya sean porque sean disruptivos o porque sean reproductores de lo hegemónico. Hay mucho, digo, pues vas a tener, no te va a faltar recurso. Y es una mirada interesante de problematizar los consumos culturales como productores de sentido. Sí, sobre todo lo que me interesa es trabajar qué tenemos en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Desde los productos culturales que consumimos, como, bueno, vos te imaginás, no sé, la historia de, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero los tengo que pensar. Pero cómo los chicos y las chicas se representarían a los personajes de esas historias, y probablemente no sean personas diversas, ¿no? Probablemente sean un varón, una mujer, blancos, con 2 hijos, una hija y un hijo. Pero eso, ¿no? Como desarmar esas representaciones sociales que tenemos. Sí, las novelas, por ejemplo, digo, los roles de las novelas están totalmente racializados, heteronormados, y... Claro, total. Y total, y además otra también. cosa es esta, ¿no? Como si ahora si ahora en las películas vemos que aparecen identidades diversas, ¿no? Vemos generalmente que eso es la problemática del texto, de la película, ¿no? Como, uy, tiene un problema porque es gay, es lesbiana, ¿no? Como, entonces, ¿qué roles tienen las identidades diversas en los productos culturales? Sí. Bueno, voy por ahí, tengo que pensar ahora cómo las escribo. Sí, ¿Cómo, Judy? Que las nuevas producciones incorporan identidades, pero muy pocas las incorporan como personajes solamente, sino que la chica gorda, su problema es que es gorda, el chico gay, su problema es que es gay, digo, y no hay más allá que eso. Sí, sí hay igual productos culturales que sí problematizan y que sí... Claro. Pero, digo, como, y después hay una corrección política a veces obscena también en las producciones de Netflix, por ejemplo. Pero bueno, chicas, bienvenido ahí que sea eso. Vamos con la que sigue, vamos con la que sigue. Intervenir, Andrea y Nerea, si es en relación a esto, hablen nomás, porque es una conversación. Y estaba Laura después para presentar su trabajo. Claro, pero bueno, sí, era en relación a esto. Bien, Nerea y Andrea también. Sí, porque también mi propuesta iba por más o menos los mismos ejes que tomó Ale. Bueno, intervengan en relación a lo de Ale, lo que quieran aportar, y después se anotan para contar su propuesta. Ah, bueno, entonces espero, sí. Dale, Nerea, sí. Bueno, yo quería aportar, no, que también es interesante ver en las producciones, no en las nuevas producciones respecto a cómo tratan temáticas como la sexualidad, la identidad, etcétera, sino también como en producciones anteriores se ha tratado el mismo tema, pensando en los personajes gays, que son como un tipo de accesorio del personaje femenino cis, blanco, heterosexual, que hay un par de producciones hechas al respecto. Eso, que también, o sea, cómo se han representado esas identidades previamente, que no tienen línea, que su razón de ser gira en torno de la protagonista, que lo único que hace es ser el amigo que acota y soluciona problemas, por ejemplo. Eso, nada más. Está buenísimo. Sí, y lo que se fagocita el mercado, que siempre quedás ahí como ahora con esto de que va a aparecer el Spider-Man gay, como, está bueno, siempre está como bueno, pero como, ¿por qué? La perspectiva, Marvel, ahora incorpora esto.
Sin embargo, prefiero que esté a que no esté, que aparezca la película que no aparezca. Pero ahí, bueno, como el marco decolonial la sospecha sobre la pedagogía crítica, que hay que ingresarla para trabajarlo. Judy, ¿te fuiste? ¿Te enojaste y te fuiste? No, estoy con subes y bajas de internet, por eso estoy acá. Ah, bueno, estaba Andrea, que tenía relación con lo que trabajó Ale. El mío también tiene relación y lo había propuesto perfecto, ahí Laura, vos antes. estabas antes. Sí, y no participé tanto porque estoy bastante mal de la voz, así que perdón si no me escuchan y si empiezo a toser. Siento que está también muy relacionado porque también pensé en trabajar con producciones culturales. Elegí como dentro de la secuencia de conocimientos los cuerpos como producción histórica, la identidad, las corporalidades, la hegemonía, el análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo cultural. Como el recorte sería como pensar el concepto de cuerpo dentro de las producciones culturales de consumo. El tema a trabajar sería la construcción del cuerpo hegemónico dentro de los consumos culturales. Y algunas preguntas como enunciados problemáticos fue ¿por qué pienso lo que pienso sobre mi cuerpo y los otros cuerpos? ¿Tengo la misma consideración cuando reflexiono sobre mí mismo, mí misma? Mi cuerpo, que al momento de elegir la música, películas, series que consumo, analizo los consumos culturales que disfruto. Después escribí un poco, porque es muy breve, que el proyecto propone una forma de análisis que da cuenta de cómo las producciones culturales, con las concepciones que encierran y las ideas que se vehiculizan, construyen saberes socialmente validados. Indagar la manera en que las diversas producciones culturales dan forma a través de los lenguajes, a través de ideas sobre el mundo, sobre las personas, sobre lo importante, lo bello, lo deseable, lo no deseable, y así un largo etcétera, es trabajar en aprender a entender el mundo habitado desde una perspectiva crítica. Esta permite hacer consciente los mecanismos mediante los cuales se piensa lo que se piensa y se hace lo que se hace. Si se reconoce que al principio está la comunidad y que es ella la que se encarga de transmitir cultura, resulta evidente que a través de sus producciones se construye un determinado esquema del mundo y una particularidad escalada de valoración que se reproduce inconscientemente entre generaciones. Desentrañar la forma en que se construyen esas ideas es el principio de acción transformadora porque permite reconocer los procesos de construcción y reproducción social. Un poco nace lo que pensé en relación a que cuando hablamos sobre cuerpo y sobre sus cuerpos, es como que tienen una idea mucho más transformadora que al momento de pensar en aquellos consumos culturales que todo el tiempo disfrutan y que tienen. Ayer, por ejemplo, pusieron música y me decían, ¿podemos poner música que diga cosas malas sobre los cuerpos? ¿O podemos poner música que...? Y entonces como empezar a trabajar, como a desandar algunos caminos en relación a eso que elegimos y que escuchan igual y que consumen igual, entonces por lo menos, bueno, hacer como una mirada más crítica acerca de eso que consumen. La idea un poco inicial era como llevarles consumos culturales anteriores, no sé, por ejemplo, imágenes de Botero, que les llaman mucho la atención, y después que ellos tengan como una participación mucho más activa en relación a este análisis crítico de consumos culturales, como, bueno, elegí canciones donde describan a cuerpos, o sea, que escuchás todo el tiempo, de turista de reproducción. ¿Y qué estás escuchando ahí? ¿Qué está pasando? Como o sea, como generar la problemática, ellos siendo transformadores de lo que escuchan, de lo que producen, de lo que generan a través de eso. Y les llevé y les comparto una nota, que es del diario Clarín, que yo no consumo Clarín, pero bueno, justo la nota venía, que problematiza el cuerpo de la Barbie, por ejemplo. Ahora va a salir una película de la Barbie, y lo que muestra es que en realidad el cuerpo de la Barbie no podría caminar erguida, por sus proporciones, ¿no? Entonces, como ese fue el disparador en una clase, como para empezar a trabajar con la noción de cuerpo. Y también, bueno, también desde lo emocional, desde la música, lo que te genera, por ahí la letra, no la analizás, pero cuando estás bailando o estás con tu grupo de amigos, entonces no estás pensando en eso que está diciendo, y cómo desde las emociones también se van como permitiendo y ampliando, como si lo social, digamos, fuese una cosa y después lo personal, la construcción personal fuese como estuviese disociada. Así que el trabajo va un poco por ahí. Bueno. Está buenísimo.
Está buenísimo. Es un poco también, bueno, trabajar estereotipos y roles, digamos. Sí, no sé, me parece que incorpora todo y deja la trama ahí al descubierto. Nosotros venimos haciendo unas formaciones para otras modalidades como FP y una de primaria, había algunos profes de educación física, no de EFI, sino de educación física, y hay una conjunción categorial, entramada, indisoluble en estas formaciones, que son formaciones de personas de hace mucho tiempo, entre la salud y el gordo-odio, muy relacionado. A ver, disculpen, Judy, te doy la palabra. Algo está pasando en mi casa que no sé qué es. Sí, lo que contaba Ceci, que nos pasó que cuando hablábamos de los cuerpos gordos, hubo como una resistencia como un hasta ahí, ¿no? Como, bueno, sí, pero la salud, ¿viste? Entonces, como desarmar esa idea del cuerpo saludable es tan compleja como todo el resto de las construcciones que venimos hablando. Digo, la idea del cuerpo saludable y la delgadez es casi rompible, digo, como en nuestra propia formación, digo, como los dos profes de educación física de la formación de primaria que hicimos, con una resistencia absoluta a pensar el cuerpo gordo como un cuerpo, o sea, el cuerpo gordo y la salud, digo, era como, no, pero sí, pero está bien, está bueno como incorporar, pero hay que entender que no es un cuerpo saludable, que para determinadas actividades, que, como siempre poniendo ahí el pero, sí, pero el cuerpo saludable, pero la salud, pero... Y me pasó, y en relación a esto también pensé el trabajo, terminaron antes un grupo y entonces faltaban 5 minutos. ¿Podemos usar el teléfono? Bueno, sí, últimos 5 minutos, qué sé yo. ¿Y qué están mirando? Y estaban observando a hombres que hacían musculatura, como con músculos, pero zarpados, o sea, una cosa impensado. Y sí, voy a empezar el gimnasio y no sé qué, y hay que ver qué está tomando, y eso como, digamos, como, bueno, profe, pero esto es saludable, me decían, están haciendo ejercicio, es saludable. Bueno, pero para llegar a ese cuerpo, a lo mejor están pasando, digamos, están atravesando situaciones que no son saludables para su cuerpo, y a lo mejor ustedes, con la edad que tienen, no deberían. Entonces ahí como también empezamos a problematizar eso que era un video de YouTube, y que para ellos era, bueno, esto es salud, digamos, no está mal, ¿no? Entonces también estuvo bueno empezar a problematizar como ese video, ese consumo cultural de ese momento. Está bueno. Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Un segundo. Para ustedes no es problemático el tema el exceso de peso con la salud. Ahí ¿Ustedes no lo consideran problemático? No, no es problemático. No es problemático, Alejandra, no es problemático. No sé quién O habla. sea, lo que hay que trabajar es el estereotipo que se construye alrededor de la corporalidad y la delgadez, por ejemplo. No es problema, es decir, yo he tenido 150 kilos. No, igual. Te puedo asegurar que sí es problemático. Y que tu salud se resiente. Más allá de que puede ser problemático, son sinónimos de no saludables. Hay cuerpos flacos que son más problemáticos en cuanto a la salud. Hago rehabilitación cardiovascular igual, Ale, y es así. No, los estereotipos de cuerpo no quiere decir que sean saludables o menos saludables. No. Pero, es decir, no afecta a tus articulaciones. No, pero Ale... El exceso de peso... Perdón, no, pero para. Porque pero si no nos hiciste vamos una a otra pregunta, cosa. hiciste una Bueno, pregunta y te la queremos responder. Por eso yo te pregunto, si el exceso de peso no afecta tu salud. Tenemos que empezar a ver qué es exceso de peso, primero y principal. Claro. A ver, ¿Qué llamamos exceso de hay peso? preguntas, déjenme ordenar un cachito de este debate. Hay que ordenarlo en determinadas jerarquizaciones del problema. Cuando nosotras nos estamos refiriendo a los estereotipos y los cuerpos hegemónicos, estamos tratando de
analizar en lo fino que hay cuando se pone como modelo, remitámonos a la definición de estereotipo. La definición de estereotipo es un modelo esquemático de lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces, lo que cuestionamos es qué hay detrás de la constitución de ese estereotipo. En el caso de los cuerpos, hay los cuerpos que sí y los cuerpos que no. ¿Qué hay atrás de eso y cuáles son esos cuerpos que sí y cuáles son esos cuerpos que no y por qué? En relación a los cuerpos, ¿para qué termino? En relación a los cuerpos gordos, hay que desandar todo eso que tiene que ver con el patrón hegemónico, por un lado, el patrón de salud y quién construye el patrón de salud, el discurso medicalizante que hay, y esa construcción que además es una construcción de poder, o sea, sepamos desde el inicio estamos trabajando desde las claves saber y poder. Entonces, ¿qué hay detrás de la construcción de esos discursos? Y por otro lado, las singularidades de cada corporalidad, que siempre están en relación con esto, solo que cuando hablamos, estamos generalizando cada cuerpo, es probable, Ale, que en tu cuerpo el exceso de peso te haya traído determinadas consecuencias a tu salud. Ahora, no es cierto que todas las personas que tienen exceso de peso tengan aparejadas esas mismas consecuencias a la salud. Igual lo principal también, Ceci, perdón, pero pará, hay que definir salud también para eso. Entonces, hablar de saludable, no saludable, hablar de salud, encierra mucho más que decir un cuerpo gordo, un cuerpo... hay que definir salud también. Entonces, Bruno, no es habla tan fácil. nomás Bueno, porque- claro, sí, por supuesto. A ver, si vamos a empezar a hilar fino, vamos a llegar a un punto en el cual todo Puede, es Ale, está cuestionable. Bruno, No, ¿sí? no es hilar fino. Hay definiciones que se tienen Julia, que que dar está para Bruno hablar de también ciertos quiere hablar. temas. Por ejemplo, salud. Julia, Claro, Para mí tenemos saludable hay punto. que definir salud. Y eso nunca se Problemático. hace, se mezcla con todas las cosas. y Julia, entonces vamos a yo creo que respetar no. las intervenciones. Está Bruno, Bruno. Vuelvo a silenciarme. Hola, justo porque estoy un poco perdido, pero pensé algo como en relación a los cuerpos. La verdad es que tengo como muchos apuntes, pero no tengo nada armado como en la propuesta que armaron, ¿no? Que mandaron como ejemplo. Creo que mi eje sería historia de las sexualidades, o sea, estaría ubicado en el segundo cuatrimestre, el proceso cultural e histórico que configura la sexualidad hegemónica. Pero dentro de mis apuntes pensé como este proceso de colonización, cuáles son como las consecuencias que arrastra o qué es lo que imprime como en las sociedades actuales, pensando en como esta lógica de binarismo y de heterosexualidad. Y cómo esa norma, eso que se convierte en norma, lo que trae es un disciplinamiento de cuerpos que se corren de ese binarismo y de esa heterosexualidad. Entonces ahí pensé como en esta lógica punitivista que aparece sobre ciertos cuerpos, que no sé si voy a profundizar en todo, solo lo estoy pensando, pero sí creo que comparten como cierta patologización histórica que tiene que ver con los cuerpos gordos, los cuerpos trans y los cuerpos intersexuales. Bueno, como esa lógica punitivista es de castigo, de reducción y sobre todo de exclusión de espacios, sobre todo pensando en la escuela. Y al mismo tiempo intentar hacer un nexo con el acceso a la salud, pensando como en la crítica a este paradigma médico hegemónico y en cómo este paradigma nos hace pensar a los cuerpos como aislados, separados, fragmentados de todas otras cosas que somos y que sentimos. Y en ese sentido recuperar como a los saberes ancestrales, si se quiere, o a los propios conocimientos que cada quien conoce de su cuerpo y registra, en torno como a la salud o al estar bien o al sentir malestar o a lo que sea. Pero bueno, es amplio. No sé bien cómo sintetizarlo o cómo problematizarlo o cómo hacerlo en forma de pregunta, pero sí me quedo pensando en esto, como en cuerpos que son objetos, o sea, que son considerados como objetos a corregir o a intervenir desde lo que consideramos como salud. Me parece que va por ahí por la idea de disciplinamiento y modelo de salud, que ahí vos lo encaraste hablaste de binarismo, heterosexualidad, y después hablaste de patologización y punitivismo,
Me parece que ahí está la problematización, digo, como explicar la norma o dar cuenta de la norma, y después problematizarla a partir de esta idea de punitivismo y patologización. Y ahí aparecen esos cuerpos, digamos, los cuerpos otros están por fuera de esa norma, y qué sucede con esos cuerpos, y cómo se los disciplina, la cultura de la dieta, y en el caso del cuerpo gordo, ¿no? Pero después las clasificaciones médicas, cómo se hablaba hasta hace unos años de los cuerpos trans o intersex, y la patologización, y tener que dar cuenta de estar enfermo para poder recibir una atención médica. Recuerdo que ya no se pide, pero antes el sistema de salud pedía casi un diagnóstico de disforia de género para poder recibir una atención médica respecto de las identidades trans. Y como todo eso, como los discursos médicos estaban alrededor de lo que hoy entendemos como identidades autopercibidas, por ejemplo. Entonces me parece que patologización y punitivismo son dos categorías que te problematizan eso que vos planteabas como la historia de las sexualidades, ¿no? Bien. Me parece que por ahí podría ir. Y después cuando haces la bajada a la clase ya empezás a trabajar con esas corporalidades, con las producciones de esas corporalidades, nombrarlas, mostrarlas. También podrías agregar como la tecnología de género, como la categoría en función, por ahí yo lo pienso en función de que aporta como muchos recursos, ¿no? Como hay muchos recursos en relación a la tecnología de género, sobre las corporalidades que te permiten abordarla en una clase o en varias. Desde, no sé, la vestimenta, a las dietas, como todo entra dentro de lo mismo, y la docilidad de los cuerpos en relación a que estamos usando categorías por ahí Foucaultianas, eso se me ocurre. Y la pregunta me queda, porque son un montón. Bueno, ahí Ale decía lo normal, lo anormal, la salud, la enfermedad, digo, desde lo dicotómico, un montón. Igual está re bueno. Lo bueno es que pensás una de estas cosas, ya tenés como el año garantizado para pensar y problematizar. Bueno, están Andre Paroncini, y no sé si me quedó alguien que quería contarnos. Bueno, Andre, arranca. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo lo veía muy relacionado a lo que había presentado Alejandra, pero ahora también un poco lo que traía Bruno, ¿no? Yo lo pensé desde la perspectiva de género y tomando a la colonización de las sexualidades, la construcción de la norma y la heterosis patriarcal, pensando en trabajar la identidad de género. ¿A partir de qué? De una expresión de Loana Berstin que dice que la biología no es destino. Entonces, ¿cómo aparecen ahí las ideas, concepciones, un poco también trabajando lo que venían planteando recién, ¿no? Desde dónde miramos los cuerpos, y pensando más que nada, o abordando más que nada, la expresión de género y la orientación sexual. Me había quedado también con lo que había planteado la compañera en el encuentro anterior con respecto a, bueno, a lo biologizante que siempre se abordó el espacio de educación sexual. Entonces, bueno, cómo salirse de ahí y empezar a pensar desde la expresión de género y desde la orientación sexual. Desde el marco normativo, ¿sí? Desde las leyes, pero también lo que las leyes aún no expresan y como que se quedan no cortas porque amplían derechos, pero sí sobre ciertas otras cuestiones que se construyen a partir de lo que las relaciones sociales van gestando alrededor de esa conquista de derechos. No sé si soy clara con eso. Digamos, la ley está, abre puertas, abre caminos, permite que todos puedan ejercer sus derechos, pero que aún en el cotidiano y en las relaciones interpersonales, y aún
en las instituciones son las personas las que con sus maneras de abordar, de relacionarse y con la manera de ir abordando diferentes situaciones que se pueden presentar en esas relaciones, van a ir generando ese cambio. Pensaba, por ejemplo, en el bachillerato popular Mochacelis, que muchos se preguntaron por qué era como una expresión de autodiscriminarse, ¿no? ¿Por qué tienen que tener una escuela para travestis? ¿Por qué tiene que haber una escuela para travestis? No es que tiene que haber una escuela para travestis, a esa escuela pueden ir todos, todas, todes, pero existe porque muchas veces la escuela ha sido quien generó con un montón de, me acuerdo que Judith mencionó en uno de los encuentros, bueno, esto del nombre, de cómo estás en el DNI, de, bueno, como un montón de cuestiones, las que se encargaron como de nosotros, nosotras, ¿no? Que estamos en las instituciones muchas veces de tener acciones o actitudes o cosas. Entonces por ahí, digamos, como esta frase, si bien no es el nudo problemático, pero sí es como una afirmación que nos permitiría empezar a pensar diferentes categorías, especialmente trabajar la expresión de género y la orientación sexual, que también nos permitiría trabajar toda la identidad de género, digamos, y ahí, bueno, poder ir trabajando sobre cada una de ellas. Y también, como decían las compañeras, ¿no? Pensar en todas las expresiones culturales o utilizar todos los recursos que están, ¿no? Desde el arte, desde la música, desde un montón desde la ropa, por ejemplo, bueno, un montón de cosas que nos pueden servir para... ahí Lautaro quiere compartir también algo. Bueno, de todo lo que nos pueda servir para esas clases, ¿no? A veces... Me parece que ahí tenés bien el recorte, no me quedó claro el recorte de la secuencia que quería usar, pero sí las categorías, y me parece que la cita de Loana te serviría hasta como título o enunciado problemático, digamos, porque la biología no es destino, o lo biológico no es destino, te permite hablar de ese modelo de salud, o ese modelo médico o biologista que nos clasifica desde la genitalidad, y a explicar ese enunciado, ¿no? Desarmarlo, ya que es un enunciado que de por sí te provoca un extrañamiento, una pregunta, por más que no sea una pregunta el enunciado, te genera como... Bueno, perdón, yo me quedé con eso, como digo, pero yo ya lo estoy dando, o cuando yo la escuché, porque sale de un video, ¿no? Que ella expresa eso, digo, no es una pregunta, es una afirmación, como que ella desde su vivencia lo vive como una afirmación, pero a nosotros nos interpela desde la pregunta. Claro. Por eso, a veces el enunciado problemático no es necesariamente una pregunta. A veces nos resulta más fácil hacerlo en modo de pregunta, pero el enunciado problemático tiene que ser complejo, tiene que generarnos un extrañamiento, tiene que generarnos la pregunta, tiene que generarnos un... ¿qué está diciendo? Como el oxímoron, ¿no? Que lo escuchamos y es como... Es algo que nos deja como... Nos hace frenar, ¿no? Ese condimento tiene que tener el enunciado problemático, algo que nos haga parar la pelota para pensar, que no nos sea asible tan rápidamente, como, sí, esto, que claro. Lo decimos de las lógicas moralizantes, esto está mal, el respeto, hay que respetar lo diferente, nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero también puedo estar de acuerdo con eso y no modificar absolutamente nada en mi vida, pero los enunciados problemáticos lo que nos hacen, nos tienen que generar eso, nos tienen que generar el extrañamiento, como, ¿qué está diciendo acá? Y me parece que este enunciado de Loana tiene esa posibilidad, de tener que explicarlo y tener que desarmarlo para entender qué es lo que nos está queriendo decir. Entonces me parece que sí te sirve como enunciado problemático. Sí me parece que tendrías que ahí como especificar el recorte, buscar en la secuencia qué de esto te permite trabajar estos temas y estas categorías, y ya después meterte en el desarrollo, en qué recursos va a usar, en qué tiempo, o sea, cómo organizarías la clase para trabajar este enunciado. Judy, Nerea desde que me fui tiene la mano levantada. Sí, porque estaba terminando recién, Andrea. Perdón, Nerea.
Desde que me fuiste con la No, mano yo era para que me consideraran eventualmente después para exponer más o menos lo que, o sea, como un Dale, aviso, como exponé bueno, vos, después. Después leemos lo de Lautaro, que escribió acá iba a escribir su... Bueno, yo estoy también como varias, ahí no termino de sintetizar bien la idea, si bien tendría que haber expuesto esto al principio, cuando estábamos tratando todos más o menos el mismo tema. Pensaba trabajar con el biopoder y la producción de disciplinamiento de los cuerpos, que está en la unidad 1, de primer año. A ver. Y pensaba en hacer un análisis respecto a las instituciones de poder, en particular a la institución familia, enmarcada dentro del sistema heterosis monogámico, pensar en cómo se constituye esa familia, qué diferencias hay entre una familia de sangre y una familia política, y cómo ésta entra en jerarquía respecto a la elección de los afectos. Todo esto pensándolo en torno a lo que habíamos hablado un poco en el encuentro anterior respecto a los afectos y la afectividad, y teniendo en cuenta que en primer año en literatura, yo soy profe de literatura, suelen ver generalmente relatos maravillosos, como La Cenicienta, etc. Hacer una pregunta respecto a la representación de los afectos en la literatura maravillosa europea. No sería así tal cual, ¿no? Pero pensándolo en cuanto a ítems para poder armarlo. Y la pregunta era qué pasó con los amigos de La Cenicienta. Esto en cuanto a cómo se vinculan, cómo nos vinculamos, tanto en términos afectivos generales como en términos sexoafectivos, teniendo en cuenta algunos puntos como la restricción de los espacios afectivos en términos vinculares, la tutela de los cuerpos, por ejemplo, esta mujer que pasa de la tutela del padre a la tutela del marido, y las vinculaciones sexoafectivas en términos restrictivos, como decíamos como decía anteriormente, si existe una jerarquización de la familia, si la familia se establece como un objetivo y por lo tanto existe una jerarquización de los afectos en tanto sangre, política, etc., ¿qué pasa con esos otros afectos que se encuentran por debajo de esa jerarquización? No sé si me pueden ayudar a sintetizarlo. Quedé medio ahí. No le ayudaba. No decía nada. No, me parece que también está orientada. Está bueno como poder, como esta pregunta disparadora, ¿qué pasó con los amigos de La Cenicienta? Y a partir de ahí trabajar como estas vinculaciones, digamos, de los afectos, de por qué están jerarquizados, digamos, los afectos, y parecieran más importantes los vínculos filiares que los de la amistad, por ejemplo, y más en la adolescencia, ¿no? Que la amistad es el quiebre, ¿no? El adolescente empieza a romper con la familia porque se empieza a vincular de otro modo con sus amigos, claro. Y me parece súper pertinente ahí trabajar eso. Y también como destino, ¿no? Para tomar un poco lo que decía Andrea, como también Claro. la familia como destino, y ahí la heteronormatividad y la monogamia y todas esas cuestiones que son parte de esa construcción. Sí. Te Sí, faltarían pensando las eso como... categorías nada más, elegir las categorías que sean pertinentes para esa problemática y ese recorte. Las categorías sería como la perspectiva de género, etcétera. Claro. Dentro de la perspectiva de género, elegir qué categorías. Sí, no... Fíjate que en no el sé. material, en el tercer encuentro, aparece, por ejemplo, perspectiva de género, y las categorías son sistema moderno colonial de género, patriarcado, clasificaciones sociales, sexo, género, clase, raza, territorio, interseccionalidad. Sí, ahí lo había pensado, estaba entre perspectiva de género, por razones obvias, y perspectiva de derechos humanos cuando pensaba en el tema de la propiedad privada, de la propiedad colectiva comunal, pensando en esto en la familia como también una propiedad en términos Podés poner las biopolíticos. dos, o sea, no, como decía antes Judy, no hace falta poner la perspectiva, sino la categoría, como todas están interrelacionadas, con que pongas las categorías dentro de las perspectivas está ya perfecto.
Por ahí después, Bien. para vos, para ordenarte, podés decir, bueno, y estoy involucrando acá esta perspectiva, esta otra, con más claridad, ¿no? Porque se supone que el ejercicio es que están relacionadas. Ale Plat tiene Claro. la mano levantada, ¿es para agregar? Hola, no sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan Sí. ahora? Sí. En realidad, bueno, lo mío es muy sencillito, en realidad no me quise rebuscar mucho en términos de racialismo y de todo lo demás, sino ir a lo básico, pensando por ahí en esta, que sí soy un poco más estructurada en el sentido de que si es lo primero que vamos a trabajar en ESI, sea a partir de esa construcción binaria de sexo-género, como para empezar a desandar esos conceptos que ya están establecidos y es necesario marcar las diferencias y rearmarlos por ahí entre todos con los estudiantes. Entonces, bueno, la elección que yo hice fue para los contenidos de ese primer cuatrimestre, siempre pensando en una escuela de jóvenes y adultos, porque por ahí tiene que ver un poco con esa particularidad con la que trabajo, entonces ahí tenía que pensarlo, que incluso es lo que venimos trabajando ahora en problemáticas contemporáneas, entonces como que mi trampa fue, che, si yo lo estoy trabajando ahora, a ver, así de sencillo como lo puedo plantear, y era, bueno, la sexualidad humana y sus dimensiones biológicas articulada a otras dimensiones, que bueno, todo eso es el enunciado que la mayoría había marcado, el cuerpo como producción histórica, y de ahí, 2, es la reproducción como parte de un régimen económico en relación al biopoder y la producción, y el disciplinamiento de los cuerpos. El título, si yo tuviera que poner un título, en realidad es parte de un artículo de el libro Pan y Rosas de Andrea de Atri, que dice el capitalismo y el patriarcado, un matrimonio bien avenido. Y levanté la mano porque como recién la compañera habló de la familia, esto del matrimonio también como institución o parte de esas instituciones está bueno. Y no me salía como la problemática como pregunta, pero sí lo saqué como eslogan y que por ahí era lo que más identificaban los estudiantes cuando yo lo pusiera o lo ponga en el pizarrón, que era eso eso que llamamos amor es trabajo no pago, y por el otro, que la que más identificaron las mujeres más adultas, o sea, de 40 para arriba, es ¿para cuándo los confites? Y a partir de esos dos, digamos, enunciados en el pizarrón, empezar a desarrollar esta cuestión de, bueno, este sistema moderno, colonial, capitalista y patriarcal, heterosis patriarcal, porque ahí ya vamos marcando, digamos, esta construcción binaria, esas definiciones de sexo y géneros en términos biológicos y en términos culturales, meternos en los mandatos y los roles sociales establecidos por ser varón o por ser mujer, los estereotipos incluso, ¿no? Esto de ser una buena mujer, y qué es lo otro, o qué es ser un buen varón, porque bueno, hay pocos chicos en el curso, la mayoría son jovencitos pobres, y cuando hablamos de género parece que se ven muy tocados, entonces hay que empezar a trabajar por ahí con ellos, no solo la cuestión de las mujeres, sino también las masculinidades como construcción histórica, pero a su vez como esas nuevas masculinidades que podemos empezar a construir entre todos. Entonces como que ahí desde lo muy básico, por eso digo, lo mío es muy básico porque sería desde sexo y género empezar a ir desarmando esos contenidos que, bueno, por lo que habíamos leído en lo que ya estaba planteado como contenidos, viene más o menos como dando puntas para seguir avanzando en el transcurso de ese primer año, ¿no? Mandatos, estereotipos, la fichita, porque en realidad una ficha corta como como disparador, esta cuestión de, bueno, que el trabajo doméstico es algo que recae sobre las mujeres y las niñas, cómo todavía eso cuesta desarmar, y que la maternidad es como eso estaba planteado, y sobre todo desde el lado de las mujeres más grandes, como el objetivo que ellas debían alcanzar a ser buenas madres, ¿no? Buenas esposas y buenas madres, te digo, 45, 50, 60 años, donde por ahí cuesta empezar a cuestionarse ellas mismas, ¿no? Y después esto de esta cuestión de que esta vez me pareció raro, en realidad sexo y género lo trabajamos siempre, pero como esta vez que trabajamos, desarmamos esos conceptos, cuando hablé de sexo, las estudiantes lo primero que dijeron, profe, ¿de qué vamos a hablar? Y dije, a ver, ¿qué es eso? Y
lo relacionaban con otro, digamos, como el acto, el sexo como acto, y ahí empezábamos a hablar de esta cuestión del coito, del placer, del goce, y todo, y como que empezar a romper otras cosas que desde su propia cotidianidad empezar a desandar. Me parece que, por eso yo digo que desde jóvenes y adultos, o sobre todo con adultos, es desandar eso que ellos traen para poder empezar a armarlo incluso con las cosas que los más jovencitos empiezan a... Algunos se ríen y otros se quedan como asombrados a lo que están diciendo, porque son ese molde en que las más grandes han crecido y las otras ya vienen rompiendo. Pero bueno, por ahí esa cuestión generacional a veces nos permite de desandar y volver a armar conceptos que están establecidos y que necesitamos, por eso digo, un poco estructurado, pero sí trabajarlos para después sí avanzar en mandatos, en estereotipos, en derechos, ¿no? Esta cuestión de la maternidad como elección o no, qué es lo que pasa, ¿no? Anticonceptivos, porque por ahí siempre estamos en contacto con la profe de Educación para la Salud y pareciera que el único anticonceptivo que reconocen es el preservativo, y estamos hablando de pibes de 21, 22, 23 años, ¿no? Entonces decir, bueno, otra vez abrir ese abanico de trabajo, y el aborto, que por ahí genera todavía esa cuestión de trabajar en el aula, y decir, bueno, pero acá es un derecho, es parte de una conquista, y digo, bueno, si uno lo puede trabajar así, es como que da para, desde un disparador, desde un principio, ir avanzando y complejizando esos contenidos a lo largo de todo el año. Y si quiero romper con los binarismos, ya me iría al segundo cuatrimestre con toda la cuestión de las sexualidades, rompiendo por fuera del binarismo, y entraríamos, ¿no es cierto?, en lo otro. Hasta ahí, lo mío. Está buenísimo. Está buenísimo tener en cuenta el grupo clase, ¿no? Que es una escuela de jóvenes y adultos, que tiene estas características, que por ahí tiene más arraigadas ciertas ideas alrededor del matrimonio, que por ahí un grupo de primer año de una secundaria de adolescentes, digamos, y nada, y hacer la selección en relación a eso está perfecto. Acá Lautaro estaba por esos temas también. El tema quería de la familia, decir de Ale que está re bueno, que yo no le encuentro ahí nada me parece que tenés bastante resuelto cómo ir abordándolo desde lo problemático hasta ir complejizándolo a lo largo de los cuatrimestres también. Y que esto, por si nos va quedando poco tiempo, que de todas formas, si ustedes quieren mandarnos ya lo que vayan redactando como esquema, para ver si hay algo que ajustar o alguna sugerencia o demás, lo pueden ir haciendo a lo largo de este tiempo hasta que entreguen el trabajo final cuando lo tengan listo. Eso para que vayan sabiendo, porque ya nos quedamos con poco tiempo. Sí, para decirle a Lautaro que él mandó como la familia, pienso en ella como la primera escuela en torno a la construcción de los afectos. Ese es un enunciado que puede llegar a ser problemático. Si después vas a trabajar los estereotipos, los cuidados, como la economía del cuidado, la economía del... ese enunciado así, si después vas a trabajar todo eso, que es como está escrito en la secuenciación, se transforma en un enunciado problemático. Como la familia como esa primera escuela de los afectos, ¿no? Para los buenos y para los mandatos que nos sirven y para los que nos van a perseguir toda la vida. Pero está bueno para vincularlo ahí con los afectos, no solamente como lo afectivo, como el vínculo de lo que yo considero como mi afecto, como lo que yo quiero, sino también lo que me construye la sensibilidad respecto del mundo, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es sano, de lo que no, del modelo de familia, todo eso son los afectos, además de querer mucho a mi mamá y a mis hermanos, o sea, como para corrernos también de esa idea de lo afectivo como solo lo que es la amorosidad. Los afectos son toda esa sensibilidad que a mí me construye la mirada del mundo, y cómo me vinculo con agrado, con desagrado, con alegría o con miedo, con mandato, en relación a mis vínculos. Así que me parece que está re bueno como problema. Sí. Ahí como para contarles que estábamos discutiendo con Lautaro por un chat. Porque Loana también, por otro me dice, pero no discutí nada yo, solo me dijo que va a abordar ya les digo, porque dos cosas tengo. Que ella va a trabajar sobre experiencias y resistencias gordas, ese va a ser el problema como problema,
trabajará corporalidades diversas, pensando en el tercer trimestre los cuerpos que importan y la comunicación entre estudiantes, eso en el tercero, o bien en el primer trimestre en relación a las identidades y corporalidades. Y Andrea me había mandado algo que ya no sé si quedó muy fuera de lo que me mandaste, André, una imagen, si querés la comparto y la explicás, ¿sí? Para que la pongo. Y otra cosa, contestarle a Walter que por la plataforma vamos a abrir una carpeta para que dejen las tareas ahí. Walter, para poder enviar eso, si quieren. Y pueden ir mandándonos adelantos. Ahí nos pueden mandar eso. Esto es lo que me mandó André. ¿Qué es, André? Contanos, porque yo igual justo me levanté. Es un comentario en una red social, de arriba estaba el video que hace poquitos días la hija de Bullrich le cantó, y no sé si salió ese video que cantó y qué sé yo, entonces abajo aparecía este comentario como qué ejemplo de cómo tiene que ser una familia argentina para que copiemos. Entonces ahí pensando en todo lo que nosotros, no, más allá de, bueno, te felicito, no sé qué, bueno, más allá de la situación en sí, de este señor que está transitando una enfermedad tremenda, y bueno, se veía como toda la familia ahí constituida, blanca, rubia, ¿no? Y cómo la señora, qué sé yo, esta Marina Olivera, vaya a saber quién es y de dónde, cómo esa representación social de la familia, ¿no? El ejemplo de cómo tiene que ser una familia argentina. Y por otro lado, qué sé yo, pienso en otro famoso tipo Topa, que tiene una nenita y tiene su marido, y bueno, digo esto porque él la lleva al jardín a la nena, y los nenes se alborotan porque llega Topa al jardín. Entonces, bueno, como estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esa familia de este famoso también? O bueno, hay otros famosos, ¿no? Pero me salió ese porque hace poco leí eso. Me causó gracia, ternura, ¿no? Por los chicos, de que llegaba Topa al jardín y es el papá de una compañerita. Y digo, qué fuerte para esta señora Marina la idea que ella tiene de familia argentina. Aparte de esto, familia argentina, que tenemos que copiar. Como que fue muy fuerte, por eso quería compartirlo. Bueno, y avisos parroquiales antes de poner el videíto. No voy a poner el videíto, les voy a dejar la música, que nos vamos con lo que nos dejó Nerea. Pero, Judy, ¿qué nos queda? ¿El trabajo? Ah, estás comiendo. Me metí un pedazo. Me dio hambre. Nos queda pan entre los dientes. Bueno, a partir de hoy tienen un mes. Eso, un mes para entregar el trabajo. El trabajo vamos a ponerla, ustedes ya tienen la idea general, macro del trabajo, después va a tener cositas más como, bueno, la fundamentación, el sentido del hecho escolar que queremos otorgarle a eso, pero en principio ya tienen como la base. Vamos a poner un ejemplo, 2 ejemplos de los trabajos. Ahí me acordé algo, Judy, después te lo digo. De los trabajos de Carol y de las chicas de Aileen. Bueno, vamos a dejarles esos 2 ejemplos que son trabajos finales para que ustedes los vean y tengan una idea. Los personajes familiares voy viendo. Un mes vamos a abrir una carpeta de tareas para que puedan ir dejando ahí. Nos dicen, esto es para que lo vean, o este es el trabajo final ya, si hay alguna adelantade que quiera ponerlo ya, buenísimo. Y si no, en el medio podemos ir haciendo estos intercambios de idas y vueltas para conversar sobre lo que están trabajando. Sí, y tener muy en cuenta esto que pensábamos al principio de la clase, ¿no?
toda esta primera parte, que es lo que trabajamos hoy, y que va a ser la fundamentación después, porque después todo esto que conversamos, que un poco cuando nos lo contaban, estaban fundamentando su elección, eso se va a convertir después en la fundamentación de su trabajo, es para nosotros. Esa primera parte es para nosotros como docentes, para tener claro qué estamos trabajando cuando trabajamos ese video, ese poema, esa foto. Eso es para nosotros. Y es importante que tengamos el ejercicio de pensar eso, nosotros, antes de meternos en el laburo didáctico, digamos, porque a veces nos perdemos en lo didáctico y no profundizamos en el para qué estamos trabajando esto. ¿Cuál es el sentido último de eso que estamos seleccionando y estamos abordando en clase? Sobre todo en ESI, que hay tanto recurso dando vuelta, hay tanto juego, y tanta lámina, y tanto video, y al final nos perdemos en el recurso y nos olvidamos qué es eso que vamos a trabajar. O sea, por eso hacemos tanto hincapié en esta primera parte, en este planteo general, que es nuestro trabajo, es nuestra mirada, que después vamos a volcar en el aula. Eso, tener en cuenta que esta primera parte del trabajo es para nosotros, es para claridad nuestra, y después lo que volcamos en el aula es el recurso, es la actividad, pero eso, como tener eso visualizado desde el principio, no pensar que todas estas categorías súper complejas son las que después vamos a nombrar en el aula, quizás ni las nombramos, pero si nosotras tenemos claro para qué es, va a estar presente. Y ya pues, muchas gracias por... Escucha ahí, te interrumpí todo, pero quería poner esto de Nerea. Como yo soy tan... sí, está buena. No, muchas gracias de verdad por este tiempo que compartimos, y ojalá que empecemos a ensayar esto que va a ser el aula de ESI, y que nada, va a ser un proceso, pero de a poquito lo vamos a ir configurando como para que sea un espacio importante en la escuela. Un comentario María Laura, antes de que nos vayamos. Una cosita, Alex. María Laura, sí, ahí voy a reclamar tu constancia, la voy a reclamar y te la mandamos por la plataforma. ¿Listo, Ale? No, un comentario nada más. Si no aprendemos a hacer